Pablo Nacenta, nacido en la Puebla de Castro, es profesor y es un muy buen profesor. Lo cierto es que es un referente nacional en cuanto a innovación pedagógica, y esos esfuerzos han sido reconocidos, ya que la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA le han concedido el Premio Nacional en Enseñanza y Divulgación de la Física en categoría de enseñanza media. Nacido en la Puebla de Castro en 1960 y fuertemente vinculado con la comarca de la Ribagorza, donde se escapa cada vez que puede, es todo un lujo contar con él. Pablo, señor Nacenta, antes de nada, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y muchas felicidades por este premio, que por lo que me dicen es total más que merecido, porque sus trabajos pedagógicos marcan una línea de investigación, una línea sobre todo de divulgación educativa que está creando auténticamente escuela. Bueno, primero gracias. Y bueno, uno lo que hace es intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y entonces en eso intentar hacer las cosas lo mejor posible, pues va buscando recovecos para conseguir emocionar a tus propios alumnos, que se emocionen por la asignatura. Yo soy profesor de física y química, doy las dos asignaturas, y entonces a lo largo de los años de docencia, que ya pasan de 30, pues me he implicado siempre en proyectos tanto dentro del aula como fuera del aula, es decir, y también el premio también conlleva pues colaboración, evidentemente, con la Real Sociedad de Física, con todos aquellos proyectos que intentan lanzar la física, y un poco, pues bueno, lo que vas haciendo, como os comentaba antes, es intentar buscar aquello que uno sabe hacer bien e intentarlo hacérselo llegar a los alumnos, ¿no? Entonces vas fuera del aula, que hay muchos proyectos, he montado obras de teatro con claro contenido de física y química, he montado performance con malabares, hemos participado en montones de ferias, tanto a nivel español como a nivel europeo, con talleres, y todo ese trabajo lo hago siempre con alumnos. O sea, no es un trabajo que haga solo, evidentemente parte del trabajo lo hago solo, o a veces con la ayuda de otro compañero, pero mi idea siempre es que los alumnos participen y sean ellos, a fin de cuentas, los que cuando vas a un taller en una feria, pues enseñen a otros iguales, ¿no? Es un poco la idea. Uh-huh. Y dentro ya del aula, pues va buscando diferentes técnicas. Yo sí quiero resaltar que soy un profesor, entre comillas, tradicional. Es decir, yo uso la clase clásica, o sea, de hablar y pizarra, evidentemente apoyándome, en el caso de una asignatura como la mía, pues en experiencias de aula y, por supuesto, en los medios audiovisuales y en animaciones, etcétera, ¿no? Un poco la línea de trabajo. Pero la propuesta tiene mucho éxito. Usted es profesor en el Instituto Madrileño de Alameda de Osuna, un centro que tiene aproximadamente unos 1.300 alumnos, de los cuales 90 hacen física y química, que es una cifra más que considerable, habida cuenta de que esta es una asignatura no especialmente apetecible para los estudiantes. Exactamente, ahí sí que has dado totalmente en la clave. En el instituto, dentro de segundo de bachillerato, pues de 110 alumnos que cursan ciencias, es un instituto grande, 90 cursan física, ¿no? Entonces no es normal. Pues en otros centros el porcentaje es bastante más bajo, y pues bueno, me imagino que algo debo influir yo, algo debe influir el resto de mis compañeros, pero sí será el número de chicos que es proporcionalmente mucho mayor. Uh-huh. Además, es verdad que también los alumnos en selectividad obtienen buena nota. O sea, uh-huh. Por eso también, pues bueno, ese miedo que tienen de entrada a esta asignatura, cuando ves que con trabajo, porque no es una asignatura fácil, pues vas recogiendo resultados, pues hace que al año siguiente se animen más alumnos, o alumnos que no tenían pensado se animen, ¿no? Y también, de alguna manera, pues a ver, dice, bueno, pues Pablo a ver qué cosas hace, ¿no? Pues un poco también es una influencia doble, ¿no? Desde luego, hay una vieja máxima pedagógica que es una sentencia, la de instruir deleitando, de la cual usted, por lo que veo, es un declarado y ferviente partidario. Totalmente, vamos. Yo lo que buscas en el aula es, como te he dicho al principio, emocionar, crear ilusión. Está ahora de moda la palabra follower, bueno, que tengas seguidores y que el chaval al día siguiente quiera ir a clase de física, ¿no? O sea, que no llega a clase de física diciendo, buf, hoy va Pablo con los vectores, a ver qué me hace hoy con los productos vectoriales. No, que ellos vayan, unos días están más a gusto, otros días menos, eso es evidente, y tú intentas, pues apoyándote
en cosas que sabes hacer, ¿no? Yo ahí siempre cuando me preguntan, yo siempre resalto que tienes que saber hacer tú las cosas. Copiar de otros si no se te da bien no es bueno, ¿no? Si no, pongo el ejemplo, si no eres chistoso, pues no cuentes chistes, o sea, claro. Es un poco la idea. Entonces yo voy introduciendo, soy un apasionado de la música, pues a veces no es que les ponga música, pero yo qué sé, las hojas de problemas que les envío para casa, pues les pongo 5 o 6 discos para que les haga más agradable la tarde, el que los quiere escuchar lo escucha, y el que no, no. Y a veces en clase, si hay alguna canción, alguna portada de disco o alguna cosa pues que tenga que ver con lo que estoy explicando, si no, no lo hago, pues lo utilizo. Hoy, por ejemplo, pues he utilizado en clase la portada del disco de Metallica, de Dead Magnetic, que es un imán, ¿no? Pues bueno, estaba explicando la línea de campo, pues me ha venido fenomenal, lo utilizas. Son recursos, bueno, que están ahí, ¿no? Que si los controlas los puedes llevar a cabo y al alumno le gusta. Por lo que sí tiene mucha relación con el mundo anglosajón, con sus experiencias pedagógicas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención y he sentido bastante envidia sana e insana de esa especial vinculación que tienen los anglosajones con el mundo científico a todos los niveles. Por ejemplo, obviamente al más alto nivel, pero hay programas de física recreativa, revistas de ciencia popular, por ejemplo, al alcance de todo el mundo, que aquí en España no son nada habituales. Claro, aquí hay un proyecto que también el participar en ese proyecto me ha ayudado mucho, que es Ciencia en Acción, que es un proyecto europeo que comenzó en el año 2000, y este proyecto pretendía crear vocaciones científicas en lo que se llama ciencia básica, porque tanto la Agencia Espacial Europea como el Centro de Física de Partículas, el CERN en Ginebra, veían que en un tiempo de 10, 12, 15 años no iban a tener físicos suficientes, ¿no? Ni matemáticos, ni biólogos, ni químicos, lo que llamamos ciencia básica. Entonces se creó un programa que va por su 15 convocatoria, en el que tú puedes participar a nivel nacional y en algunas ocasiones, pues bueno, si eres seleccionado, a nivel internacional. Y es un programa totalmente de divulgación. O sea, ahí hay profesores de universidad, profesores como yo de instituto, que llevan sus proyectos y te los seleccionan en función de la calidad del proyecto, o que les vaya, pues que en esa línea no tenga ningún otro proyecto, ¿no? Y luego sí se ha promocionado mucho lo que son ferias científicas. Ahí sí que ha habido un boom, a raíz también de este programa y de otros programas, sí ha habido un boom en muchas comunidades autónomas, en Murcia, en La Rioja, en Madrid, que yo conozca, que no conozco todas. Hacen jornadas científicas. En Cataluña también son muy dados a hacer este tipo de eventos con mucha frecuencia. En Lérida, cerca de donde estáis, o cerca de la Puebla, suele haber en mayo una jornada de un día entero con más de 30 o 40 centros haciendo en la calle experimentos. Es decir, sí se está intentando relanzar, ¿no? Siempre, eso sí, a base del trabajo de un profesor que haces un trabajo extra fuera de tu... y a veces, pues bueno, por tus jefes o por tu administración no muy bien valorado, ¿no? Tampoco mal valorado, pero no valorado en exceso, ¿no? Eso es cierto. Pero hablando de trabajo extra, hablando también de la Puebla de Castro, usted predica con el ejemplo, y de hecho cuando viene a pasar vacaciones en la Puebla de Castro, de vez en cuando sus convecinos le piden también alguna demostración práctica. Sí, vamos, he participado algún año en las jornadas culturales en Semana Santa, y este año, pues a la vez que se hacía la sesión de tarde del baile, con ayuda de mi mujer y de mis 2 hijos, pues montamos un taller en la Casa Cultural, montamos un taller de luz, en el que hicimos experimentos relacionados con la fibra óptica, con la polarización de la luz, la difracción, que quedó bastante bien, y pasaron más de 150 personas, lo cual, pues bueno, en la Puebla de Castro es un número elevado, vamos. Estuvimos allí como 2 horas y cuarto, enseñando, pues bueno, diversos experimentos, que gustó mucho. Es reconocer que sí fue... yo me divertí mucho y la gente también se lo pasó bien. Bueno, pues me imagino que será el primer capítulo de una serie de futuras propuestas, porque ciertamente es muy, muy, muy atractivo y muy recomendable. Por cierto, ¿cómo fue lo de formar parte o ser candidato a este premio de la Real Sociedad Española de Física y de la Fundación BBVA? Bueno, aquí te tiene que proponer alguien. O sea, tú no te puedes presentar
al premio, bueno, me presento, ¿no? No puedes hacerlo. En mi caso, pues me presentó Paloma Varela, que es una profesora de la Universidad Complutense, que antes era profesora también de bachillerato, que trabaja en la Escuela de Formación de Profesorado, y a partir de ahí, una vez que ella te presenta, es decir, tienes que enviar el currículum, tienes que buscar una serie de avales para cumplir las normas básicas de los premios, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya queda en manos de un jurado que está formado por 6 personas de relevancia, de bastante relevancia, muchos de ellos, y el jurado pues tomó la decisión en su momento, que debió ser sobre mediados de diciembre. Lo que pasa es que yo no tuve información hasta principios de enero y de forma oficial hasta el viernes pasado. ¿La entrega cuándo efectiva, cuándo se realizará? Se realiza en mayo, es un acto que organizan en el Palacio Marqués de Salamanca, que es donde está la sede del BBVA, en Recoletos, en Madrid, y suele ser entre el 15 y el 19 de mayo, suele ser un miércoles, un martes, por la tarde, y donde entregan premio a otros físicos que van desde la medalla de oro o la medalla de honor, que se la dan pues a un físico ya de renombre, generalmente de universidad siempre, luego a investigador también de universidad, el equivalente al que me dan a mí, el que me han concedido a mí en secundaria, pues en universidad, y luego también hay unos premios para investigadores nobles y artículos científicos. O sea, es un conjunto de 6-7 premios, no recuerdo ahora el número exacto. Bueno, y una última pregunta, le veremos próximamente por el Centro de Ciencias Pedro Pascual, porque ciertamente esta experiencia docente yo pienso que es muy interesante plasmarla ante también profesores universitarios, por lo que pueda conllevar también de aplicación de estos métodos a la enseñanza universitaria. Hombre, no lo sé, ¿sabéis? Yo por ir, verás que me gusta, ¿vale? La complicación es que, claro, yo lo que he estado viendo que hacéis de menos que quizás es algo un poco de lo que yo, a fin de cuentas, soy un profesor de instituto, ¿no? Pero, hombre, sí se puede, de alguna manera, sí se podría ir enfocándolo desde un punto de vista pedagógico, exactamente, ¿no? Claro, por ejemplo, ahora presento 2 proyectos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el día 9 y 10, dentro también de una feria científica. Uno es el parecido al que hice en la Puebla de Castro, y el otro es un proyecto que hago con alumnos del curso pasado y de este alumno, y con ayuda también de mi hijo, que es todo el movimiento el street workout, el movimiento de entrenamiento en la calle que está surgiendo, que son chavales, me parece la palabra es kinestesia, kines algo, no recuerdo bien la palabra, que son chavales que entrenan en la calle, en la barra, en el suelo, etcétera, y entonces estamos haciendo un proyecto de entrenamiento en la calle y física, ¿no? Ver cómo se puede aprender física observando, y también utilizamos malabares, un poco con esa idea, ¿no? Entonces ese tipo de proyectos son ideas que sí se pueden llevar a nivel universitario desde un punto de vista pedagógico, no de un punto de vista de yo en mi clase de física o de electromagnetismo, pues bueno, ese tipo de cosas a lo mejor un profesor de universidad no la puede hacer, pero sí que vea que hay posibilidades de estimular a sus alumnos, que a veces los alumnos de universidad, yo que tengo la suerte de tener 2 hijos ya ex-universitarios porque han acabado, pues a veces se han quejado un poco que la falta esta de motivación, más que de motivación, la palabra motivación no me gusta mucho, ¿no? De empatía. La palabra empatía, exactamente. Sí, la palabra de ser empático, de emocionar, de ilusionar, o sea, que un chico vaya al día siguiente con ganas, ¿no? Aunque sepa que la clase puede ser dura, ¿no? Desde luego. Pues ciertamente es un placer y un honor para todos los convecinos ribagorzanos el que uno de los nuestros sea reconocido como lo que es Pablo Nacenta, uno de los mejores pedagogos nacionales en temas científicos. Pablo, muchísimas gracias y muchas felicidades. Y muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo y un verdadero placer. Bueno, ya sabéis dónde me tenéis. Un saludo.